Damos la bienvenida al señor Jorge Huáttez. Él es el secretario particular de la Presidencia de la República. Señor Huáttez, bienvenido. Quisiéramos rogarle para poder dosificar el tiempo. No sabemos con cuánto tiempo podemos contar con usted, entendemos sus ocupaciones, pero quisiéramos hablar en primer lugar, por supuesto, sobre la prioridad número 1 en Ecuador, que es la situación de la pandemia y el estado de excepción, y en una segunda parte no quisiéramos dejar de tocar ciertos temas políticos coyunturales en esta etapa tan importante cuando se aproxima ya una transición gubernamental. Comencemos por lo primero y las inquietudes más numerosas que tenemos en los medios de comunicación a estas alturas es la claridad en cuanto a qué va a pasar en el marco del estado de excepción. Todos conocemos que en la balanza se ha puesto la salud pública, la emergencia sanitaria, la seguridad, la vida de las personas por un lado, y por otro están las actividades productivas que tienen también que ver paradójicamente con lo mismo, la supervivencia de los ecuatorianos. Quieren saber qué va a pasar con los sectores productivos, cómo deben comportarse los trabajadores. Este fin de semana, entendemos, está claro, todo se paraliza, pero las dudas surgen desde el lunes próximo, cuando algunos portavoces del gobierno han hablado que solamente los sectores estratégicos podrán trabajar físicamente, el resto lo hará a través de teletrabajo, pero hay muchas actividades que sin ser sector estratégico no tienen otra opción sino que trabajar físicamente. Empecemos por este tema, señor Huáttez. Bueno, buenos días, un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos están viendo y escuchando a través de este medio de comunicación. Miren, en este momento estamos hablando ya de la vida de las personas. Ya esto no es un tema solo puro de salud, sino es que ya la contención de la pandemia a nivel del tratamiento de los médicos ya no da abasto. Por ende, cada vez más gente se comienza a morir porque no hay capacidad de atención. Y esto se debe a que el informalismo, las aglomeraciones, los libadores, las fiestas clandestinas, todo aquello ha perdido el control. Existe un relajamiento. Lamento mucho lo sucedido, que no se haya podido contener a nivel de cada uno de los cantones, sobre todo los centros donde existen mayores aglomeraciones, y es cuando tiene que intervenir de alguna manera el gobierno central a través de un estado de excepción, en el cual hemos intentado generar un peso en relación a las actividades económicas para que no se vean afectadas, porque ya están totalmente afectadas. Sobre todo el sector turístico, por ejemplo, muy afectada. La decisión ha sido una decisión difícil, dura, pero necesaria. Si no, lo que le vamos a entregar al siguiente gobierno es un país en el cual vas a tener que encerrar a todos. Esto es una solicitud de los médicos, de las federaciones, colegios de médicos, del propio registro del Ministerio de Salud. Esto no es que nos hemos reunido un grupo de 4 o 5 a decir, paremos esto, no. Han sido 2 semanas, 3 semanas de trabajo, revisando, viendo cómo poder resolver, pero en este momento hay casi 1.000 personas en esperas de unidades de cuidados intensivos en estas 16 provincias. La situación se sale de las manos y ponemos en riesgo la vida de los ecuatorianos, de la gente que está en los hospitales, de los familiares, porque la gente no se está cuidando. Hay gente que no se cuida y pagan los formales por los informales, pagan los que se cuidan por los que no se cuidan, y lamentamos eso de sobremanera. Sobre los fines de semana pueden trabajar las actividades que siempre han podido trabajar, ¿verdad? Fábricas 24 horas, ¿no? Ese no es el problema. Básicamente lo que se restringe es la movilidad de la gente sobre el comercio, las actividades normales, las compras. Hay que prevenir, comprar entre semana. Se han intentado medir horarios para que el estado de excepción entre semana rija desde las 8 hasta las 5 de la mañana el día siguiente, y que pueda existir actividad económica de lunes a viernes. Obviamente el sábado y domingo, durante 4 fines de semana, está planificado el encierro, pero si es que esto logra controlarse antes, obviamente se irá abriendo la posibilidad de eliminar el estado de excepción. Ya, aquí hace falta una aclaración. Fíjese usted que estando nosotros muy atentos para justamente tratar de comunicar adecuadamente a nuestros oyentes, es nuevo lo que le escucho a usted. Durante el fin de semana, ciertos sectores productivos sí pueden funcionar. ¿Cuáles son estos? Bueno, lo dice claramente el decreto. No tengo conmigo aquí el decreto, pero las actividades de alimentación, exportación, comida, etcétera, pueden
trabajar normalmente, ¿no? Lo que no se puede hacer es el comercio donde se genere aglomeración, la fabricación, la manufactura, construcción, etcétera, sectores de construcción, etcétera. No me refiero de edificios, sino de producción de insumos para esos segmentos pueden trabajar. Claro, porque no es justamente la inquietud que han presentado los industriales, señor Watted. Hablan de que el decreto establece excepciones para sectores estratégicos, pero habla exclusivamente de provisión de alimentos, incluido transporte y comercialización, industrias y comercios relacionados con el cuidado y crianza de animales o el sector exportador, y hasta allí llega, lo cual implica que muchísimos otros sectores que podrían ser considerados como estratégicos no están incluidos. Sí, vamos a ir midiendo para irlos incluyendo, a la medida de que este tema vaya disminuyéndose, progresando. Vamos a ir comenzando a ver qué segmentos se pueden ir abriendo porque trabajan el fin de semana, sobre todo las industrias, ¿no? Como usted dice, no es fácil. Yo vengo del sector industrial, quiero que sepan, no es fácil apagar la máquina y no pasó nada. Por ejemplo, una cementera, le doy el ejemplo, que tiene que calentar un horno que demora semanas, usted no lo puede apagar. Estos son segmentos que los estamos considerando para alivianar un poco y que puedan seguir trabajando sin ningún tipo de problema. De ahí, obviamente, la comercialización fin de semana, eso no puede existir, digamos. Más adelante, en la semana, en los días laborables y en las horas laborables, ¿qué restricciones hay? Bueno, las restricciones son las que están puestas en el decreto. Me refiero siempre al trabajo, a la producción. A la producción, el fin de semana obviamente tiene sus restricciones, pero durante la semana pueden trabajar normalmente. Desde las 6 de la mañana hasta 5 de la mañana en adelante hasta las 8 de la noche. Todo tipo de actividad. No hay ninguna obligación de realizar teletrabajo a ningún nivel. El país se mueve normal. Incluso el campeonato de fútbol, por ejemplo, puede ser entre semanas. Se está frenando el fin de semana, sábado y domingo. Señor Watted, otra de las preocupaciones, aunque hay coincidencia de un importante porcentaje de la población de que estas medidas son necesarias, sin embargo existen preocupaciones de que hay ausencia de otras respuestas que requiere dar el Estado ecuatoriano para poder contener y controlar de mejor manera la pandemia. Una de ellas tiene que ver con un tamizaje adecuado. El número de pruebas se ha reducido de forma importante y una de las principales críticas del sector productivo es que no hay información respecto de en qué sectores y en qué lugares se está produciendo o se están produciendo estos focos de contagio para apuntar las restricciones y las medidas de restricción hacia estos espacios. Dialogábamos hace unos días también escuchábamos, mejor dicho, unas declaraciones del sector de la salud, de que también hay personas, por ejemplo, que están positivas a COVID-19 y que de igual manera andan circulando, digamos, por la ciudad, acudiendo a sus espacios laborales. En definitiva, con estas ausencias, digamos así, tomar estas medidas resultan insuficientes porque podría darles temporalmente un respiro a las casas de salud, a los centros hospitalarios, pero lo más probable es que en pocos meses más tengamos nuevamente que enfrentar situaciones de este tipo y estar tomando de manera constante y permanente decisiones emergentes como esta. Bueno, pero a ver, discúlpenme, sin estado de excepción, quien tiene que controlar en cada ciudad son los municipios, son las alcaldías. Quien tiene que controlar el informalismo, las alcaldías, los municipios tienen que ayudar para que estas cosas no sucedan. Usted mismo me está dando la razón. O sea, aquí medida perfecta para el control sanitario es cerrar y un confinamiento como el del año pasado. Esa es la medida perfecta para ellos. Pero ¿eso ayuda o no ayuda a la economía? Por eso es que la medida no es una medida fácil. Usted no puede parar en este momento la economía. Sería dejarle al siguiente gobierno una economía totalmente apagada, un riesgo de desdolarizar, por un lado. Y por el otro lado, si es que usted no lo hace, es un colapso completo del sistema sanitario. Entonces, bueno, pongámoslo en la mesa y decidamos qué queremos, qué buscamos. Dudas va a haber, medida perfecta, ¿verdad? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde cree usted
que tenemos que ponernos para que las cosas no funcionen. Y otra cosa, si vamos a abrir por aquí, por allá, entonces, ¿para qué queremos un estado de excepción? ¿De qué nos sirve un estado de excepción? El estado de excepción es para, a través de los instrumentos legales que da la Constitución, generar toques de queda para frenar frenar la movilidad, que es un derecho constitucional. Yo le voy a poner varias cosas aquí de información. ¿Quiere saber, por ejemplo, aglomeraciones? En Azuay, 7.000. Hablando de Azuay, a nivel nacional. ¿A qué se refiere con 7.000? ¿7.000 en qué tiempo? ¿Qué tipo de aglomeraciones? Va desde diciembre del 2020 hasta abril. 20.000 aglomeraciones que se han tenido que dispersar. 7.000 a nivel nacional son 95.000. Le voy a dar otra cifra que es importante para que usted vea el comportamiento de cierto sector de la ciudadanía. Fiestas clandestinas. Le voy a dar en el caso de Azuay. Bueno, Azuay es de los mejores comportados, ¿no? 684 sobre un total de 26.000 a nivel nacional que se han tenido que romper. Vamos a hablar de los libadores. Le estoy haciendo un poco, le hablo de Azuay justamente por el medio que estamos hablando el día de hoy, no es nada contra Azuay. Libadores, Azuay, 9.000 grupos de libadores. Desde diciembre, abril se ha tenido que contener sobre un total de 155.000, que la provincia de mayor complejidad ha sido Guayas con 45.000. Todo esto suma a los contagios, porque es pura aglomeración. Señor Guate, de ninguna manera queremos minimizar la responsabilidad ciudadana o la irresponsabilidad que han mostrado grandes sectores de la población, sin duda. Esto es uno de los ingredientes principales para la situación que estamos viviendo ahora. Pero hay el otro aspecto sobre el cual es importante escucharle a usted. Nadie le da una buena calificación al gobierno. Los casos de corrupción relacionados con la pandemia son ya parte de esta historia reciente. Los déficits de pruebas, se dice que en Ecuador, y esto lo señalan expertos que hablan a través de este medio de comunicación con frecuencia, no se realiza ni una quinta parte de los tests de las pruebas para tener un diagnóstico adecuado en las ciudades, en las poblaciones ecuatorianas. Se manejan muy mal, permítame terminar y le escuchamos ampliamente, señor Guate. Se manejan muy mal las estadísticas, ha habido un pésimo manejo de la información en general, una falta de planificación estratégica. Esto quizá es lo más grave. Se evidenció al iniciar la pandemia hace un año. No hubo un plan de contingencia de Ecuador, se lo trabajó tardíamente. No hay actualmente, hasta el momento que nosotros conozcamos, aún un plan de vacunación bien estructurado. Y la desinformación continúa. Las quejas, reiterábamos instantes antes de empezar este diálogo con usted, vienen al momento por el tema de la vacunación, por las personas que quieren su segunda vacuna y no encuentran forma de enterarse de cómo y en dónde hacerlo, y tienen que empezar a transitar por uno y otro sitio de vacunación a ver si alguien les informa, así como también hubo recientemente en Cuenca otra muestra de esta desorganización cuando se llamó a personas discapacitadas, que se pensaba seguramente que habían muy pocos en Cuenca. Fueron centenares de personas que solamente fueron a exponerse y que una mínima parte logró realmente vacunarse. Todo este esquema ha desprestigiado enormemente al gobierno del cual usted es parte. Háblenos de cómo se está tratando de solventar, por lo menos ya en este último mes de gobierno. Justamente dentro de un mes habrá esta transición, señor Guate. Quizá para empezar por algo concreto, empecemos por la información para las personas que se encuentran realmente desesperadas, que no encuentran datos concretos sobre dónde conseguir su segunda vacuna. A ver, vamos desde atrás, porque su criterio es... Como usted uno. Sí, claro. Su criterio es uno, lo que usted ha dicho. Su opinión siento que es generalizada, no creo que tiene que ser así. Su criterio es respetable, ¿verdad? Pero yo de mi parte no lo comparto. Seamos reales. Aquí el gobierno no busca popularidad. Comencemos por ahí, busca hacer lo correcto. Segundo, un disparo de la pandemia, como el que tuvimos en marzo, donde estuve yo en la calle recogiendo muertos, y se lo tengo que explicar claramente,
¿verdad? Fue el mismo disparo que ha tenido Brasil, el mismo disparo que ha tenido Nueva York, el mismo disparo que tuvo Madrid, el mismo disparo que tuvo Milán, Roma, en Italia y diferentes ciudades de Europa, donde los muertos sobrepasaban los niveles de una forma, de un pico que no era de esperarse. Eso no quiere decir falta de preparación, eso quiere decir un nivel de contagio abrumador que existió en Guayaquil. En Guayaquil. En el resto de las ciudades se logró controlar perfectamente la pandemia. La ciudadanía que se ha relajado, con todo el respeto del mundo. Se ha relajado. Y si usted tiene relajamiento y gente que no utiliza mascarilla y se contagia y no sabe cómo contagiarse, le transfiere al resto, obviamente, el virus. Las pruebas, los centros privados que tenían que hacer pruebas PCR estaban en precios por encima de los $90. ¿Usted cree que una familia pobre puede tener una prueba en esas medidas? No pueden tener una prueba. Hemos bajado el precio a $45 para que lo puedan hacer. Pero después de más de un año, señor Guate. Pero permítame terminar si es que es posible. Tercero, la actuación de la vacunación. Se inició con problemas, sin duda, pero usted para vacunar necesita vacunas. Las vacunas han llegado de forma de poco en poco, no en el Ecuador, en el mundo. Europa está demandando a AstraZeneca porque no les entregan las vacunas. Y aquí en Ecuador hemos enviado un plan de vacunación, el cual en su principio, tengo que en eso ser extremadamente, y ahí estamos usted y yo de acuerdo, tuvo errores garrafales y se corrigieron, estamos vacunando. Veo la figura del reclamo del sector de la limpieza. El sector de la limpieza tiene que ser coordinado a través del municipio de Cuenca, si no me equivoco también es parte del municipio de Cuenca, y entregar los listados al municipio, al Ministerio de Salud, al zonal, para simplemente programarlos, y están coordinándose las dosis, porque la segunda dosis que hay que poner va en función de la vacuna cuando va llegando, y las farmacéuticas no te entregan la vacuna en los tiempos acordados. Entonces no es un manejo fácil el que estamos hablando. Yo creo que lo está viendo desde afuera correctamente, pero no lo está viendo desde adentro. No con esto justifico que errores puedan existir, existen errores. Lo importante es tener la voluntad de poder corregir. Y vamos a seguir vacunando hasta el 24 de mayo y vamos a intentar lograr que lleguen aquí la mayor cantidad de vacunas. Llegan 350.000 vacunas que van a ser dirigidas justamente para estos sectores objetivos menores de 65 años que estén dentro del plan de vacunación, que estén dentro del plan de vacunación de la fase 1. Nosotros no podemos agarrar y vacunar a alguien que no esté fuera de la fase, menos que usted lo incluya en la fase a través de un protocolo. Y hemos venido trabajando así, de esa forma, de controlar, pero si no existe control de la gente, ciudadano, existe corresponsabilidad, nadie va a poder controlar la pandemia. Ni usted, ni yo, ni el presidente Moreno, ni el siguiente presidente, ni el presidente que elijan los ecuatorianos, ni el alcalde que elijan nuevamente los ecuatorianos, ni nadie. Porque incluso con vacunación no paran los contagios. Incluso con vacunación. Entonces las cosas no son extremadamente fáciles a nivel de comunicación. Pueden existir errores, por supuesto. Por eso me tiene a mí sentado frente a usted, abriéndome a los medios de comunicación. Pero usted ha sido, con todo el respeto, señor Guate, de un apagador de fuegos. El gobierno ha acudido a usted cuando las cosas se han ido ya de la mano. Recordemos declaraciones recientes del jefe de Estado, del señor Lenín Moreno, quien en declaraciones para un medio internacional llegó a decir que desgraciadamente no sabían qué vacuna iba a funcionar y que por eso el gobierno no había contratado. Cuando en el mes de agosto, venimos siguiendo la pandemia muy de cerca, señor Guate, en el mes de agosto los distintos países del mundo negociaban ya con las farmacéuticas, jugándose, apostando a cuál iba a funcionar, pero ya cerrando negocios. Ahora, de inmediato le doy la palabra al señor Guate. Yo quisiera... Ecuador tiene 20 millones de vacunas negociadas. Esto es lo que justo quiero llegar a ese punto. Se ha dicho por parte del gobierno, y esto se ha afirmado en un comunicado público del Ministerio de Salud hace aproximadamente 2 meses, de que Ecuador tiene contratadas 20 millones de vacunas. Quisiera confirmar con usted si es que esto es efectivamente
Así, si es que esto se está ya operativizando con Guillermo Lasso, con Alfredo Borrero, con el nuevo gobierno, porque este es un plan que no es de un día para el otro, es un plan de vacunación que se ha iniciado ya y que debe tener continuidad. Cuéntenos cómo está este tema, por favor. Mire, el gobierno viene desde el año pasado negociando vacunas, si no, no tuviéramos vacunas comprometidas, y hablando con las farmacéuticas. Hay que ver el orden que las farmacéuticas le quieren dar a los países del mundo. A nosotros fuimos el segundo país en Latinoamérica que nos abrió la iniciativa COVAX, de la cual tenemos con ellos 7 millones de vacunas, con Pfizer 6 millones de vacunas, con AstraZeneca directamente 5 millones de vacunas, 2 millones de vacunas con Sinovac. Abrimos y están pagados los anticipos. De hecho, Sinovac está pagado el 100% y estamos esperando que nos envíen. Dijeron abril, ahora van a mandar la última mitad, 500,000 los primeros días de mayo, pero ellos están restringiendo la entrega de vacunas. Ellos, Pfizer, AstraZeneca, le vuelvo a decir, esto no es un tema de que usted puede pagar, puede ir con la plata a pagar de contado y haberlo hecho en enero del 2018. Y la efectividad de la vacuna, ¿usted tiene algún registro o alguna información entregada a nivel mundial sobre la efectividad de la vacuna? Hace poco nada más retiraron Johnson & Johnson del mercado estadounidense. Hace poco también, hace un mes, AstraZeneca la tuvieron que frenar en Europa por este tema de las trombosis que generaban a adultos mayores, y nosotros no estamos usando AstraZeneca para tercera edad. Entonces, efectividad, ¿cuánto tiempo dura la vacuna? ¿Hasta dónde? No existen certezas. No existen certezas. No las existen. Así es. Ese es el escenario para todos los países del mundo, no solo para Ecuador. Para señor Guate, otro de los temas que tiene que ver directamente, sí, justamente para completar esto, es uno de los temas que tiene que... Permítame terminar. Porque siga, señor Guate. Era para poder completar, es un diálogo. Ya lo vamos a hacer, pero el diálogo es de dos partes y quiero terminar la idea nada más. Entonces, si usted pone a hacerse un análisis, ¿verdad? Son 20 millones de vacunas negociadas, están viniendo, van a llegar casi 4 millones de vacunas hasta el fin de este gobierno, que la vamos a intentar inocular. Obviamente coordinar con el nuevo gobierno, ellos ya saben, ya tienen la información, las negociaciones, contratos, precios que se están manejando, que tienen sus niveles de confidencialidad, para que ellos sigan haciendo la gestión para traer la vacuna, ya para que venga la vacuna al Ecuador y poder inocular lo más rápido posible, y en eso este gobierno va a ayudar al siguiente gobierno hasta el día que ellos necesiten, después del 24 de mayo, perdón. Si ellos lo necesitan, el gobierno está totalmente abierto, por eso existe un modelo de transición ordenada que le estamos trabajando con ellos. Sí, quería completar esta idea, señor Guate, con la importancia, por supuesto, de contar con vacunas en el país, pero la segunda parte es una responsabilidad interna, que es cómo estamos llegando a los ciudadanos, a las ciudadanas con estas vacunas. Una de las principales preocupaciones, e incluso se decía públicamente, del ausentismo de las personas que no acudían a vacunarse, pero este ausentismo responde en gran medida a que las personas adultas mayores no han sido notificadas. Probablemente tenían ya una cita, pero nunca recibieron esta notificación, ni siquiera por parte del IES para quienes son jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del correo electrónico, tampoco a través del sistema del plan vacunarse. No sé si es CNT quien tenía a cargo el emitir estas notificaciones, y muchas personas han perdido sus citas a causa de los problemas con este tipo de notificaciones, y es lo que decía ya hace un momento Gustavo. La gente que no sabe a dónde acudir en estos casos, llama al 171, le dicen que simplemente espere o que vuelva a registrarse. Entonces todavía hay una gran cantidad de problemas en la respuesta que estaría dando el gobierno para que las personas puedan acudir de mejor manera, sin inconvenientes, sin aglomeraciones, sobre todo tratándose de las personas de la tercera edad o personas con discapacidad, a los distintos puntos de vacunación con el orden debido que cuide su salud. Mire, siempre van a existir problemas en el plan de vacunación. Siempre van a existir. Las bases que Ecuador tiene no son bases fiables, ni del IES, ni del CRI. O sea, los teléfonos cambian permanentemente, los correos cambian permanentemente, se comunica a la gente, se han abierto los canales para que la gente llame. Obviamente, cuando usted tiene una aglomeración de personas llamando por teléfono, pueden haber momentos de congestión. Sin duda puede pasar ese tipo de cosas. Perfección no existe aquí ni en el mundo.
La perfección sería tener embodegadas todas las vacunas que necesitas para que sea la vacunación de libre circulación, digamos. Que usted pueda ir, que pueda tener, que usted tenga el backup para la segunda dosis. El Ecuador intenta tener ese backup para la segunda dosis, se les entrega y se les coloca la segunda dosis. Se han generado dudas sobre la segunda dosis, de acuerdo, eso lo está corrigiendo el Ministerio de Salud con CNT. Y sobre el ausentismo, bueno, se agenda, hay gente que recibe su agenda, hay gente que no la ve, y yo lo vivo todos los días. ¿Usted cree que no me llama por teléfono a mí a decir gente de que perdí mi agenda porque no pude ir? Bueno, hay que reagendar. Entonces intenta priorizar a esa gente que se agendó, y también se ha abierto la posibilidad que mayores de 90 años puedan ir directamente a partir de las 3 de la tarde sin agenda, y próximamente vamos a abrir que los mayores de 80 años vayan sin agenda, y existe un plan específico para personas con discapacidad. Pueden haber errores de comunicación, quizá en alguna zona, nos ha pasado en Quito sobre todo. El día de ayer fueron a vacunar y le dieron espacio a la Procuraduría, cuando la Procuraduría no es parte ni siquiera del plan de vacunación en esta fase, y al ser un bien público, la persona que tomó esa decisión va a tener que responder quizá por tráfico de influencias o peculado, y se ha colocado la denuncia a la Fiscalía. Y son temas que van a suceder hoy y quizás también más adelante. Esperemos que más adelante no suceda. Señor Guate, nosotros lo asumimos, ¿no? Para transitar a la segunda parte, temas políticos y temas coyunturales en la transición, una última pregunta sobre el estado de excepción. A partir de la noche de hoy se van a suspender los derechos de libertad de tránsito, de asociación, de reunión, de inviolabilidad de domicilio. Para la aplicación de esto se requiere muy buen criterio para no atropellar los derechos ciudadanos. ¿Qué lineamientos se han dado para el país? Simplemente controles y no abusos. Obviamente hay que evitar que existan tipo de abusos en estos controles. Ahí coincidimos, pero sin duda necesitas un esquema de control más duro, porque hemos visto, yo supongo que lo han visto ustedes, yo lo he visto también, el cual incluso las acciones que han realizado municipios, el mismo gobierno, la ciudadanía se comienza a burlar. Y hoy tenemos una ola de contagios mayor. Existe un incremento importante, el cual nos ha obligado a tener que tomar esta medida. Lamentamos mucho que hayamos tenido que llegar lo deseable era que no hayamos tenido que llegar a una medida de este tipo, pero se la ha tenido que tomar. Bien, ingresando a los temas coyunturales y temas políticos actuales, tenemos lamentablemente que hablar de temas de corrupción, señor Guate. Y quisiera referirme a la situación de José Augusto Briones. Él ocupó, entiendo, las funciones que usted ocupa. Fue secretario de la Presidencia de la República, pero mantuvo también altos cargos. Fue ministro de Energía, fue secretario nacional de Competencias. En suma, un hombre de mucha confianza y cercano al presidente de la República. Al gobierno hasta ahora no le hemos escuchado declaraciones más allá de que esto está en manos de la justicia, pero hay una responsabilidad del gobierno en lo que está sucediendo. Hay incluso ciertas secuelas que aún se están dando. Petroecuador, destrucción de documentos, esa investigación que implica a tantos funcionarios. Cuéntenos cómo están viendo ustedes esta situación desde el interior del gobierno. Bueno, con mucha pena. Cuando tú conoces a una persona, obviamente en su currículum, en su actuar del día a día, no tiene un letrero, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo de acá. El gobierno en este caso tiene que darle libertad a la justicia de actuar, y que, como ha dicho siempre el presidente, caiga quien caiga. Hay que darle a la función judicial su independencia. Y eso es lo que intenta hacer el gobierno, que investiguen todo lo que tenga que investigar, y nosotros vamos a colaborar en todo lo que sea necesario. Así de sencillo. No creo que es lamentable, no dejan de ser gente que uno conoce en el paso de la función pública, que de alguna u otra manera los has conocido, has tratado, has tenido cierto nivel de buena relación, pero cada uno es responsable de sus actos. Y en este momento existe una investigación, entiendo que es una investigación internacional y que tiene que seguir su curso. Y nosotros colaborar en lo que sea necesario de la justicia. ¿No salpica la situación al presidente? No, usted ahí me va a tener en una posición extremadamente dura,
Sin duda el presidente elige sus ministros, viendo sus perfiles, viendo su pasado, su historia. Se hace siempre un análisis, se filtra. Ya el resto, obviamente, es la responsabilidad de cada uno. O sea, si el presidente de la República termina siendo responsable por todos los actos de corrupción que hagan los funcionarios públicos, sería una administración muy difícil. Cada ciudadano tiene que ser responsable de sus actos. Creo. Bueno, estamos hablando de una mano derecha del presidente de la República, como lo es usted ahora. Sí fue el señor José Augusto Briones, estuvo en posiciones realmente de confianza. ¿Pero qué me quiere decir? ¿De que el presidente de la República como mano derecha está metido en esto? Está equivocado, tengo que decirle. Y que la justicia investigue. Lo propio piensa usted con respecto a la relación con el ex asesor presidencial en un momento que se presentó como un hombre fuerte del gobierno, Santiago Cuesta Caputi. Igual. Es lo mismo para todos. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Y el presidente, obviamente, ese no es el presidente que tenemos los ecuatorianos. Es lo que le puedo decir. ¿Qué piensa usted sobre lo que se está justamente tratando en estos días? Se ha hablado también con el nuevo presidente de Ecuador, el señor Lasso, la red de corrupción de Petroecuador. Y paralelamente con esto, entendemos que justamente el día de hoy está previsto que se adjudique un millonario contrato para la venta de combustible que sirve para la generación eléctrica y barcos, a pesar de que se conversó con el señor Guillermo Lasso de que no se harían contratos de última hora. Y allí quisiera de una vez ponerle en la misma pregunta: ¿qué va a pasar con el ingreso sur a la ciudad de Cuenca? Una obra muy reclamada aquí, que sería ya entregada en estos días a Hidalgo. Entendemos que falta la firma final del contrato. Y también otra preocupación que existe aquí en el Austro, la posible concesión de Sopladora. La concesión de Sopladora no creo que alcance en este gobierno. Los contratos que se están paralizando son todos los que sean contratos nuevos, cosas que se quieran levantar de última hora, todo lo que sea giro del negocio o de la gestión gubernamental se tiene que mantener, porque estamos hablando de la institucionalidad del país. Si el día de mañana quieren levantar a última hora una obra no programada, obviamente todo eso se está paralizando. Y el presidente ha sido claro en su declaración, creo que no la publicaron completamente las palabras que dijo, pero yo lo puedo decir porque estaba ahí. Lo que sea de finalizar del gobierno, van a seguir adjudicando, entregando lo que ya esté en proceso de adjudicación, contratando, siempre y cuando obviamente esté bien hecho. Y todas estas cosas nuevas obviamente se ha pedido que se paralice. Yo he pedido el listado de todos los contratos que se están realizando a nivel del país para poder trabajar en eso dentro de lo que es esta transición con el nuevo gobierno. Pero imagínese usted paralizar en este momento la compra de medicamentos, paralizar la compra de combustibles. Yo no tengo mucho detalle en relación a ese tipo de contrataciones, pero cuidado, también dejamos sin combustible al país, ¿no? Entonces son cosas que tienes que ir midiendo. Hay casos y casos. Sobre el ingreso sur, la adjudicación a Hidalgo, ayer el vicealcalde de Cuenca nos decía en este medio de comunicación que es un proyecto que no se ha socializado con las autoridades locales, que lamentablemente, haciendo un paralelismo con lo que sucedió en un momento con el tranvía, ha tenido un manejo centralizado. ¿En qué estado está? Dígame en qué estado está. Si ya esto está entendemos que hay un acuerdo previo ya con Hidalgo para entregar este contrato, que se hizo un concurso. Un concurso en el cual Hidalgo fue la única empresa que participó. Bueno, si es que ya está en concurso, está adjudicado, yo creo que se adjudicará para que lo hagan. No tiene información concreta usted sobre esto. ¿Perdón? No tiene ninguna información concreta sobre este tema. No concreta sobre eso, no. Pero le vuelvo a decirle, yo le hablo de los conceptos generales. ¿Verdad? Sobre conceptos generales aquello, obviamente, si es un tema que se va a adjudicar, que está mal hecho, más bien... si existe la denuncia de la ciudadanía, eso sí, obviamente nosotros no lo vamos a permitir como gobierno. En otro tema coyuntural, señor Watted, Fernando Villavicencio, lo escuchamos también esta mañana, está muy preocupado por negociaciones de alto nivel que dice se están dando
por los cabildeos que no se hacen con transparencia nuevamente en lo que será la nueva Asamblea Nacional. Sugiere allí una intervención del gobierno nacional. Señala que se le ha salvado al ministro Isch a cambio de ciertos pasos que tiene que dar el ministro, y ha señalado que se está viendo esto ya en el pedido de destitución del vocal, el señor Murillo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Va más allá y coincide con otro importante periodista de investigación, Cristian Zurita, quienes señalan que esta acción iría de la mano también para reconfigurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y lograr la destitución del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Un tema que nos gustaría escuchar nuevamente en una versión oficial desde el gobierno. ¿Qué opinas sobre estas, perdone la redundancia, opiniones y denuncias? Denuncias son denuncias. De lo que yo les pueda decir, no, todo lo que está diciendo no tiene una cosa con otra, no tiene mayor relación. Yo respeto mucho a la gente que quiere generar todas estas presunciones. Hay que respetarse y hay que también demostrarlas. En relación a la nueva asamblea, cabildeos, el gobierno no tiene asambleístas, digamos, nosotros no tenemos ni movimiento político ni asambleístas como para cabildear absolutamente nada en la nueva asamblea, y tampoco en esto. De hecho, Alianza País, el presidente se retiró del movimiento, no hay mayor cosa ahí. Nosotros hacemos nuestra gestión simplemente para intentar aprobar leyes para el Ecuador hasta el 24 de mayo, haciendo el esfuerzo posible con esta asamblea. La siguiente asamblea obviamente tiene que tratar con el siguiente gobierno, por un lado. En relación a lo de la Corte de Justicia, sobre todo este tema, he revisado esta mañana, antes de hecho esta entrevista. Todos los meses las instituciones pasan las inhabilidades de los funcionarios. Y aparentemente lo que está sucediendo es que la misma Corte ha enviado esta inhabilidad al Ministerio y el Ministerio tiene que registrar. Usted puede hoy ser funcionario público, no haber pagado al SRI y inmediatamente le sale el reporte de que usted está inhabilitado. De ahí lo que haga el Consejo de Participación Ciudadana, si destituye o no destituye, es un tema del Consejo de Participación Ciudadana, no es un tema del gobierno. O sea, si el día de mañana usted, vuelvo a hacer el ejemplo, incumple con algo que tiene que haber cumplido, que es el SRI, inmediatamente la institución en la cual usted pertenece comunica todos los meses al Ministerio de Trabajo y aparecen las habilitaciones y las inhabilitaciones. Eso tiene que registrar el Ministerio de Trabajo. Eso es automático. De ahí que de eso se agarre el Consejo de Participación Ciudadana para sacar a una persona, no tiene nada que hacer con el gobierno, porque estamos hablando de instituciones independientes. Consejo de la Justicia, la Corte de Justicia, por un lado, el Consejo de Participación Ciudadana por el otro lado. Son dos instituciones totalmente independientes del Ejecutivo. Habría que preguntarle a ellos qué es lo que ha pasado. Su respuesta sería, señor Guated, entonces, de que lo denunciado por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita son conjeturas sin sustento, y que la actuación del ministro Isch, que sería el eslabón que se intenta dar con el gobierno, no es ningún intercambio de favores con la Asamblea al pedir la destitución de este vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo le puedo decir que ninguno. De ahí la denuncia habría que analizarla. Yo no la he leído, le digo la verdad, no la he leído, no la he revisado. ¿Verdad? Toda denuncia siempre igualmente entra en un análisis. Esta mañana yo he conversado con el ministro de Trabajo sobre esto y no hay relación alguna de una cosa a otra. La interpretación que haga la ciudadanía es la interpretación de la ciudadanía, hay que respetarla, ¿no? Finalmente, señor Watt, agradeciéndole por el tiempo que nos ha dado, la ley de dolarización o de defensa de la dolarización fue aprobada anoche en la Asamblea, aunque usted dice que el gobierno no tiene asambleístas, se lo hizo también con votos de asambleístas de Alianza País, que no sé exactamente qué relación tienen con el gobierno, allí me pierdo. ¿Considera usted que esta ley de dolarización es la última contribución relevante al marco jurídico del gobierno de Lenín Moreno? Y cuéntenos cómo se va a operativizar, para cuándo el presidente lo revisaría y la sancionaría para que se publique en el registro oficial. Bueno, la vamos a revisar inmediatamente.
apenas nos las envíen, vamos a revisar cuáles son los cambios que se han hecho y se hará el análisis de veto-sanción. La votación es una votación de los asambleístas, le vuelvo a decir. O sea, si cree que esa ley ha sido a través de favores, estamos totalmente equivocados. No es la forma como hemos pasado esta ley. Yo estoy de secretario 2 meses y lo que sí le puedo garantizar es que no es la forma en este esquema en el cual nosotros hemos venido actuando. Hemos enviado esta ley, la han pasado, por eso le enviamos una primera vez, la devolvieron, una segunda vez la devolvieron por inconstitucionalidad, que incluso obviamente una asamblea no puede declarar o no inconstitucional una ley, ¿verdad? Enviamos la tercera vez la ley y pasó el CAL, de ahí pasaron a las diferentes mesas, se la justificó el ministro de Finanzas y la ley se votó. Votos a favor, votos en contra, entiendo fueron como 84 votos a favor y hubieron votos en contra, ya fue una decisión de los asambleístas. Estamos al fin de un gobierno, ¿qué le puede ofrecer un asambleísta? Y no es nuestro sistema, por lo menos ahora, no un sistema de estar ofreciendo nada para que voten. Este es un tema que le compete a todos los ecuatorianos, estamos hablando de la política económica del Ecuador, de cómo se tiene que manejar la economía ecuatoriana. Y creo que cada uno tiene que haber hecho su análisis y haber votado a favor, los que votaron a favor justificándolo, y los que votaron en contra, votar en contra justificándolo. ¿Cómo tomaron la excitativa que hizo el presidente de la Corte Constitucional, que en suma le pedía al gobierno que tenga más cuidado con la Constitución, con la interpretación de la Constitución al momento de emitir decretos? Bueno, es el criterio, es el presidente de la Corte a quien respetamos mucho, ¿eh? Quiero que sepa, uno puede discrepar con las decisiones, que es otra cosa. Todos somos ecuatorianos, podemos estar de acuerdo y discrepar. Se ha hecho todo con cuidado, se ha enviado el decreto con todo el cuidado y todo el análisis, y esperemos que sea en la revisión, no encuentren ningún tipo de problema para mantener el estado de excepción, ¿no? Para que poder de alguna manera contener la situación sanitaria que tenemos hoy en el país. ¿Cree, señor Watted, ya para cerrar, que podamos tener una entrevista con el señor presidente de la República en este medio local, sí, que no tiene la trascendencia de otros, pero que no hemos logrado una entrevista en todo el mandato del señor Lenín Moreno? Claro, si yo fuera secretario de Comunicación, yo mismo le hago la entrevista, pero habría que analizar con la Secretaría de Comunicación. Sería bueno. Yo creo que el presidente tiene un cariño importante a Cuenca. Nos encanta. Yo tengo mucha familia en Cuenca, quiero que sepa. Es una ciudad hermosa, donde me encanta ir con mi familia, al presidente igual. Y ojalá que se pueda hacer. Voy a hablar con el secretario de Comunicación para que les pueda, de alguna manera, facilitar. Sería bueno, interesante, ¿no? Agradeceríamos, pues podríamos darle un enfoque local. Hay muchísimas inquietudes que nos gustaría presentar directamente al presidente de la República. Gracias, señor Watted, por habernos atendido. A ustedes, un fuerte abrazo, que tengan un buen día y un cariño enorme a la ciudad de Cuenca, que no deje de ser esa ciudad hermosa y que aporta tanto a la belleza del turismo del país, ¿no? Declaraciones del señor Jorge Watted, secretario particular de la Presidencia de la República. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.